Página 30. La acumulación del capital, Rosa Luxemburgo, 1913. Capítulo 4. El esquema marxista de la reproducción simple. Parte 2. Así, pues, en la exposición del capital total y su producto total se verifica un cierto desplazamiento si partimos del capital individual. Cuantitativamente, como magnitud de valor, el C de la sociedad se compone exactamente de la suma de los capitales individuales constantes, y se refiere en igual forma a las otras dos cifras, V y P. Pero su forma de manifestación se ha desplazado. Mientras el C de los capitales individuales reaparece después del proceso de producción como partícula de valor de un infinito y abigarrado número de objetos de consumo, en el producto total aparece, por decirlo así, concentrado en una determinada masa de medios de producción. E igualmente V y P, que en los capitales individuales reaparecen como segmentos de una masa de mercancías de la más abigarrada apariencia, en el producto total aparecen concentrados en cantidades correspondientes de medios de subsistencias para obreros y capitalistas. Este es también un hecho con el que estuvo a punto de tropezar Smith en sus consideraciones sobre la no congruencia de las categorías capital fijo, capital circulante y renta en los capitalistas individuales y en la sociedad. Hemos llegado a los siguientes resultados. 1. La producción total de la sociedad puede expresarse, lo mismo que la del capitalista individual, en la fórmula C más V más P. 2. La producción social se divide en dos sectores, de medios de producción y de subsistencia. 3. Ambos sectores son objeto de una explotación capitalista, es decir, se basan en la producción de plusvalía, y, por tanto, la fórmula C más V más P puede aplicarse también en cada uno de ellos. 4. Ambas secciones se hallan en mutua dependencia y, por tanto, ha de haber entre ellas determinadas relaciones de cantidad. Una de ellas ha de elaborar todos los medios de producción de los dos sectores, y la otra todos los medios de subsistencia para los obreros y capitalistas de ambos. Partiendo de estos puntos de vista construye Marx la fórmula siguiente de la reproducción capitalista: 4000 C más 1000 V más 1000 P es igual a 6000 medios de producción. 2000 C más 500 V más 500 P es igual a 3000 medios de consumo. Los números de estas fórmulas expresan magnitudes de valor, esto es, cantidades de dinero, que en sí mismas son arbitrarias, pero cuyas proporciones son exactas. Las dos secciones se distinguen por la forma que adopta el uso de las mercancías elaboradas. Su circulación respectiva se realiza del modo siguiente: la primera sección suministra medios de producción para toda la producción, esto es, tanto para sí como para la segunda. De aquí se sigue ya que para que la reproducción se verifique normalmente, se supone siempre que se trata de la reproducción simple, en las antiguas dimensiones, el producto total de la primera sección, 6000 primera, debe ser igual en valor a la suma de los capitales constantes de ambas secciones, primera 4000 C más segunda 2000 C. Análogamente, la segunda sección suministra medios de subsistencia para la sociedad entera, esto es, tanto para los trabajadores como para los capitalistas de las dos secciones. D. Aquí se sigue que para que el consumo y la producción prosigan sin dificultad y para que se renueven en las dimensiones anteriores, es necesario que la cantidad total de medios de subsistencia suministrada por la segunda división sea igual, en valor, al importe de las rentas de todos los obreros, empleados y capitalistas de la sociedad. En este caso 3000 segunda es igual, 1000 V más 1000 P, primera más 500 V más 500 P, segunda. En realidad, no hemos hecho aquí más que expresar en relaciones de valor lo que constituye la base, no solo de la reproducción capitalista sino de la reproducción de toda sociedad. En toda sociedad productora,
cualquiera que sea su forma social, en las primitivas comunidades de los Vacairi del Brasil, en el Gran Oikos con esclavos de Timón de Atenas o en los cotos feudales del imperio de Carlomagno, la cantidad de trabajo disponible de la sociedad ha de distribuirse de tal modo que se elaboren en ella en cantidad suficiente tanto medios de producción como de subsistencia. Y los primeros han de bastar tanto para la elaboración directa de medios de subsistencia como para el reemplazo futuro de los medios de producción mismos, y en cuanto a los medios de subsistencia han de ser suficientes para el sostenimiento de los obreros ocupados en su elaboración y en la de los medios de producción, y, además, para el sustento de todos los no trabajadores. En tal sentido el esquema de Marx da en toda su amplitud la base general absoluta de la reproducción social, salvo que aquí el trabajo socialmente necesario aparece como valor, los medios de producción como capital constante, el trabajo necesario para el sustento de los obreros como capital variable, y el requerido para el sustento de los no trabajadores como plusvalía. Pero en la sociedad capitalista la circulación entre las dos grandes secciones descansa sobre el cambio de mercancías, sobre el cambio de equivalentes. Los obreros y capitalistas de la sección primera solo pueden recibir de la sección segunda tantos medios de subsistencia como los que pueden suministrar sus medios de producción. Pero la demanda de medios de producción de la sección segunda, se mide por la magnitud de su capital constante. Se sigue de aquí, pues, que la suma del capital variable y de la plusvalía en la producción de los medios de producción, en este caso 1000 V' más 1000 Pi', debe ser igual al capital constante en la producción de los medios de subsistencia. Debe añadirse además una advertencia substancial a lo arriba expuesto. El capital constante que figura en sus dos secciones no es en realidad, más que una parte del capital constante empleado por la sociedad. Este se divide en capital fijo, edificios, instrumentos, animales de labor, que actúa en varios periodos de producción, pero que solo entra en cada uno de ellos en el producto con una parte de su valor, en relación con su desgaste, y el capital circulante, materias primas, materias auxiliares, combustibles y alumbrado, que en cada periodo de producción entra en el nuevo producto con todo su valor. Para la reproducción solo cuenta la parte de los medios de producción que entra realmente en la producción de valor, la parte restante del capital fijo que permanece fuera del producto y continúa actuando ha de ser tenida ciertamente en cuenta, pero puede no incorporarse a una exposición exacta de la circulación social, sin que padezca la exactitud de dicha exposición. Esto puede ser probado fácilmente. Supongamos que el capital constante 6000 C de la primera y segunda secciones, que entra de hecho en el producto anual, se compone de 1500 C capital fijo y de 4500 C circulante, representando los 1500 C fijo el desgaste anual de los edificios, máquinas, animales de labor, etc. Supongamos que este desgaste anual sea igual al 10% del valor total del capital fijo de ambas secciones. Tendríamos entonces en las dos secciones 15.000 C capital fijo más 4.500 C circulante, y, por tanto, el capital total social sería 19.500 C más 1.500 V. Pero el capital fijo, cuya duración, con un desgaste anual de un 10%, es de 10 años, ha de ser reemplazado transcurridos estos. Entretanto, cada año pasa a la producción social una décima parte de su valor. Si el capital total fijo de la sociedad se gastase en la misma proporción y tuviera la misma duración, en nuestro caso habría de renovarse totalmente cada 10 años. Pero no es este el caso. Las distintas formas de consumo hacen que partes diversas del capital fijo duren unas menos y otras más, ya que el desgaste y duración son del todo distintos para los diversos integrantes del capital fijo. Resulta de aquí, que tampoco es menester, en modo alguno, renovar el capital fijo en su forma concreta, en su totalidad,
sino que continuamente en distintos puntos de la producción social se va verificando un reemplazo de partes del capital fijo, mientras otras partes continúan actuando en su misma forma. Por consiguiente, el desgaste de un 10% del capital fijo supuesto en nuestro ejemplo, no significa que cada 10 años haya de verificarse de una vez la reproducción del capital fijo por valor de 15.000 C, sino que anualmente, por término medio, ha de verificarse la renovación y reemplazo de una parte del capital total de la sociedad que corresponde a la 10ª parte del valor de este capital. Esto es, que en la sección I, que ha de cubrir la totalidad de medios de producción utilizados por la sociedad, ha de verificarse anualmente junto con la reproducción de todas las materias primas y auxiliares, etc., del capital circulante por valor de 4.500, la fabricación de objetos de uso del capital fijo, a saber, edificios, máquinas, etc., por valor de 1.500 que corresponde al desgaste efectivo de dicho capital. En resumen, el total 6.000 C que figura en el esquema. Si la sección primera continúa renovando así anualmente una 10ª parte del capital fijo, se hallará que cada 10 años se ha reemplazado el capital fijo entero de la sociedad y que, por tanto, en el esquema se ha tenido perfectamente en cuenta también la reproducción de aquella de sus partes que habíamos dejado aparte en cuanto a su valor. En la práctica, este proceso se manifiesta en que cada capitalista, una vez realizadas las mercancías, aparta una cierta cantidad de su producción anual para amortización del capital fijo. Estas diversas cantidades anuales han de alcanzar una cifra de cierta importancia para que el capitalista renueve, en efecto, su capital fijo, esto es, lo reemplace por otros ejemplares de mayor rendimiento. Pero esta actividad alternativa, que consiste en que por un lado se apartan anualmente cantidades de dinero para la renovación del capital fijo, y por otra se aplica periódicamente la suma acumulada para la renovación efectiva, no coincide en todos los capitalistas individuales, de modo que cuando unos están todavía acumulando, otros han realizado ya el reemplazo. De este modo se verifica cada año la renovación de una parte del capital fijo. La forma monetaria del proceso no hace, en este caso, más que enmascarar el proceso real que caracteriza la reproducción del capital fijo. Y esto es perfectamente explicable si se considera detenidamente. El capital fijo interviene sin disputa en el proceso de producción en su totalidad, pero solo como una masa de objetos de uso. Edificios, máquinas, ganado de labor se utilizan en el proceso de trabajo en toda su corporeidad. Ahora bien, en la producción de valor, y en esto consiste justamente su peculiaridad como capital fijo, solo entran por una parte de su valor. Como en el proceso de la reproducción, suponiendo la reproducción simple, solo importa reemplazar en su forma natural los valores consumidos de hecho, tanto en medios de subsistencia como en medios de producción, reponiéndolos en su forma natural. El capital fijo solo tiene importancia para la reproducción en la medida en que ha entrado en las mercancías producidas. El resto del valor encarnado en la totalidad del capital fijo tiene una importancia decisiva para la producción como proceso de trabajo, pero no existe para la reproducción anual de la sociedad como proceso de capitalización. Por lo demás, el proceso que aquí se manifiesta en proporciones de valor es aplicable exactamente a cualquier otra sociedad que no produzca para el mercado. Si, por ejemplo, para la construcción del famoso lago Moeris, junto con los canales del Nilo que lo complementan en el antiguo Egipto, aquel lago maravilloso del que Heródoto refiere que estaba hecho por manos, fue necesario, digamos, un trabajo de 1000 fellas durante 10 años y si para la conservación de la mayor obra hidráulica del mundo se requería el trabajo de otros 100 fellas, ya se comprende que las cifras son arbitrarias. Cabe decir que el pantano de Moeris, con sus canales, se reproducía cada 100 años, sin que en realidad se construyese de una vez en su totalidad cada siglo. ¿Es esto tan cierto?
que cuando con las alternativas tormentosas de la historia política y de las invasiones extranjeras sobrevino el habitual abandono de las antiguas obras de arte, como, por ejemplo, se observa incluso en la India inglesa cuando desapareció el sentido de la necesidad de mantener la cultura antigua, se hundió también con el tiempo el lago Moeris, con agua, diques y canales, con las pirámides en el centro, el coloso sobre ellas y otras maravillas, sin dejar huella alguna, como si no hubiera existido nunca. 10 líneas en Heródoto, una mancha en el mapa del mundo de Ptolomeo, y reminiscencias de antiguas culturas y grandes pueblos y ciudades, solo atestiguan que un día brotó vida abundante de la grandiosa obra hidráulica, allí donde hoy se extienden desiertos de arena en la Libia interior o marismas abandonadas a lo largo de la costa. En un caso tan solo podría parecernos insuficiente o con lagunas el esquema marxista de la reproducción simple desde el punto de vista del capital fijo, y es si nos retrotraemos al periodo de producción en que fue creado el capital fijo total. En efecto, la sociedad posee más trabajo realizado que la parte del capital fijo que entra en el valor del producto anual y es reemplazado. En los números de nuestro ejemplo el capital total social no equivale a 6.000 C más 1.500 V como en el esquema, sino a 19.500 C más 1.500 V. Cierto que en realidad del capital fijo, que suponemos asciende a 15.000 C, se reproducen anualmente 1.00 C en figura de medios de producción correspondientes. Pero otro tanto es consumido también al año en la misma producción. A los 10 años, es cierto, se renovará en absoluto todo el capital fijo como una suma de objetos. Pero a los 10 años, como dentro de cada año, la sociedad posee un capital fijo de 15.000 C, al paso que solo produce anualmente 1.500 C, o sea que posee un capital constante total de 19.500, siendo así que solo elabora 6.000 C. Evidentemente este sobrante de 13.500 de capital fijo ha de haberlo producido con su trabajo posee más trabajo anterior acumulado que el que resulta de nuestro esquema de la reproducción. Toda la jornada de trabajo anual social se apoya, como sobre su base, sobre una jornada de trabajo anual previa acumulada. Pero con esta cuestión acerca del trabajo anterior, que es la base de todo el trabajo actual, nos situamos en el comienzo de todos los comienzos que en la evolución económica del hombre rige igual que en la evolución natural de la materia. El esquema de la reproducción no quiere ni debe representar el momento inicial, el proceso social en statum ascendi, sino un aspecto de su desarrollo, un eslabón en la infinita cadena de la existencia. El trabajo anterior es siempre el supuesto del proceso social de la reproducción, por lejos que le sigamos retrospectivamente. Así como el trabajo social no tiene término, tampoco tiene comienzo. Los comienzos de las bases del proceso de reproducción se pierden en aquel crepúsculo legendario de la historia de la civilización en que se pierde también la historia del lago de Heródoto. Con el progreso técnico el desarrollo de la cultura transforma los medios de producción, paleolíticos toscos son reemplazados por instrumentos pulimentados, herramientas de piedra por elegantes utensilios de bronce y hierro o instrumentos de mano por máquinas de vapor. Pero en medio de toda la mudanza en la figura de los medios de producción y en las formas sociales del proceso productivo, la sociedad posee constantemente como base de su proceso de trabajo una cierta cantidad de trabajo anterior objetivado que sirve de fundamento para la reproducción anual. En la forma de producción capitalista el trabajo anterior acumulado en los medios de producción toma la figura de capital y al inquirir los orígenes del trabajo anterior que constituye el fundamento del proceso reproductivo, nos vemos obligados a indagar la génesis del capital. Esta es mucho menos legendaria que la del capital de la llamada acumulación primitiva, antes bien se halla registrada en la historia moderna con caracteres sangrientos. Pero el hecho de que no podemos representarnos la reproducción simple de otra manera que bajo el supuesto del trabajo anterior acumulado,
que excede a la masa del trabajo rendido anualmente para el mantenimiento de la sociedad, toca el punto débil de la reproducción simple, y prueba que es una mera ficción no solo para la producción capitalista, sino para el progreso de la cultura en general. Para representarnos exactamente esta ficción, en el esquema, tenemos que aceptar como supuesto suyo los resultados de un proceso productivo anterior, que es imposible se limitara a la reproducción simple, sino que más bien se hallaba ya encaminado a la reproducción ampliada. Para explicar este hecho con un ejemplo, podemos comparar el capital fijo total de la sociedad con un ferrocarril. La duración y también el desgaste anual de las diversas partes del ferrocarril varían mucho. Algunas partes, como viaductos y túneles, pueden durar siglos, las locomotoras, decenios, el resto del material rodado se consumirá en plazos muy breves, una parte de él en pocos meses. Resulta, sin embargo, un cierto desgaste medio que será, digamos de 30 años, y que por tanto anualmente supone la pérdida de 1/30 del total. Ahora bien, esta pérdida de valor se reemplaza constantemente por la reproducción parcial del ferrocarril, que puede figurar en el capítulo de reparaciones, en cuanto que hoy se renueva un vagón, mañana una parte de la locomotora, pasado mañana un trozo de rail. De esta manera, al cabo de 30 años, en nuestro supuesto, el antiguo ferrocarril se sustituye por uno nuevo, rindiendo un año con otro la sociedad la misma cantidad de trabajo, y realizándose por tanto la reproducción simple. Solo que así puede reproducirse simplemente el ferrocarril, pero no producirse. Para utilizarlo y sustituir lentamente su desgaste gradual por el uso, es menester construirlo alguna vez del todo. Se puede reparar a trozos el ferrocarril, pero no se le puede hacer utilizable fragmentariamente, hoy un eje, mañana un vagón. Pues esto es justamente lo que caracteriza al capital fijo, el que entra constantemente como valor de uso, en cada momento, en el proceso de trabajo. Por consiguiente, para darle su forma de uso la sociedad tiene que concentrar de una vez considerables cantidades de trabajo en su construcción. Tiene que concentrar en 2 o 3 años en la construcción del ferrocarril, para hablar empleando los números de nuestro ejemplo, una masa de trabajo de 30 años igual a la empleada en reparaciones. Por consiguiente, en este periodo tiene que rendir una cantidad de trabajo superior a la media, esto es, tiene que recurrir a la reproducción ampliada, después de lo cual, construido el ferrocarril, puede volver a la reproducción simple. Es cierto que no es menester que el capital fijo total empleado en cada caso por la sociedad haya de ser elaborado de una vez. Pero los instrumentos de trabajo más importantes, edificios, medios de transporte, construcciones agrícolas, etc., requieren para su construcción un gasto de trabajo concentrado, lo cual puede aplicarse tanto al moderno ferrocarril y al aeroplano como a la masa de piedra sin pulimentar y al molino de mano. De lo expuesto se deduce que la reproducción simple en sí misma solo puede concebirse alternando periódicamente con la reproducción ampliada, lo que no solo está condicionado por el crecimiento de la población en general, sino por la forma económica del capital fijo o de los medios de producción que en toda sociedad corresponden al capital fijo. Marx no se ocupa directamente de esta contradicción entre la forma del capital fijo y de la reproducción simple. Hace resaltar únicamente la necesidad de una superproducción constante, es decir, de una reproducción ampliada en conexión con la cuota irregular de desgaste del capital fijo, que es mayor unos años y otros menor, lo cual ocasionaría un déficit en la reproducción, en el caso de que se practicase rigurosamente la reproducción simple. Así, pues, considera aquí la reproducción ampliada desde el punto de vista del Fondo de Seguros de la Sociedad para el Capital Fijo, no desde el punto de vista de su producción misma. En una coyuntura distinta confirma, a nuestro entender, Marx la transformación de la renta en capital en el tomo 2,
parte 2 de las teorías sobre la plusvalía, trata de la singular reproducción del capital fijo, cuyo reemplazo en sí mismo suministra ya un fondo de acumulación, y saca las siguientes conclusiones. Pero a lo que aquí queremos ir a parar, es a lo siguiente: si el capital total empleado en la construcción de máquinas fuese bastante grande para reemplazar el desgaste anual de la maquinaria, produciría muchas más máquinas de las que anualmente se necesitan, pues el desgaste existe en parte idealiter, y realiter solo ha de reemplazarse in natura, al cabo de una serie de años. Este capital así empleado suministra anualmente una masa de maquinaria existente para nuevas colocaciones de capital y que se anticipa a ellas. Por ejemplo, durante este año comienza su fabricación el constructor de máquinas. Durante el año suministra 12.000 libras esterlinas de maquinaria. Así, durante los 11 años siguientes, con reproducción simple de la maquinaria producida por él solo tendría que producir por valor de 1.000 libras cada año, e incluso esta producción anual no se consumiría anualmente. Todavía menos si emplea todo ese capital. Para que éste mantenga su curso y se limite a reproducirse anualmente de un modo constante, es necesaria una nueva ampliación continua de la producción que necesita estas máquinas. Todavía más si él mismo acumula. Por consiguiente, aun cuando en esta esfera de producción el capital en ella invertido se limite a reproducirse, en las demás esferas de producción es necesaria una acumulación constante. Podemos considerar al fabricante de máquinas del ejemplo de Marx, como la esfera de producción del capital fijo de la sociedad total. En este caso se deduce de lo expuesto que manteniendo en esta esfera la reproducción simple, es decir, que si la sociedad aplica anualmente la misma cantidad de trabajo a la elaboración del capital fijo, lo que es prácticamente imposible, ha de realizar anualmente en las demás esferas una ampliación de la producción. Pero si solo realiza la reproducción simple, solo debe emplear para el mero reemplazo del capital fijo, una vez creado, una parte pequeña de capital dedicado a su creación. O, para formular a la inversa la cosa, para realizar grandes inversiones de capital fijo, aun bajo el supuesto de la reproducción simple, la sociedad tiene que recurrir a una reproducción ampliada periódica. Con el progreso de la cultura cambia la forma y se incrementa el valor de los medios de producción, o más exactamente, el trabajo social en ellos acumulado. La sociedad necesita, además del trabajo requerido para su sostenimiento inmediato, cada vez más jornadas de trabajo y más obreros destinados a la elaboración de medios de producción en escala cada vez mayor. ¿Cómo se expresa esto en el proceso de reproducción? ¿Cómo saca la sociedad, bajo condiciones capitalistas, de su trabajo anual más capital que el que antes poseía? Esta cuestión nos lleva ya a la reproducción ampliada, de la que no tenemos que ocuparnos aún. Página 35.